habíamos hablado en el bloque anterior de tratar de ponerle números a esto. Cuando digo números no necesariamente me refiero a números, es decir, tratar de concretar la vida cotidiana de las bibliotecas para tratar de mensurarlas de alguna manera. En San Martín de los Andes, para empezar, hay 4 bibliotecas, que yo sepa, 4 bibliotecas populares, no sé si me estoy olvidando de alguna, La Cascada, la Ruca Trabún, la 4 de febrero y la Biblioteca Popular 9 de Julio, que creo que debe ser la más grande, si no me equivoco. No me refiero a la cantidad de... La más grande, la más antigua. La más antigua, 90 y pico de años. Por otra parte. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de... No nos olvidemos que estamos hablando al fin y al cabo de bibliotecas por donde pasan libros, digamos. Seguro. Estamos hablando de cuál es la condición o cuál es la cantidad de libros, qué es, digamos, estamos en qué condiciones desde ese punto de vista, cuántos son los, o en todo caso, cuál es el movimiento de personas que van en estas bibliotecas, es decir, qué talleres reúnen. Tratemos de mensurarlo de alguna manera, no nos vamos a llevar todo el bloque con esto, pero para saber concretamente de qué estamos hablando. Bueno, en números no recuerdo cuántos libros hay. Sí recuerdo, por ejemplo, la compra que hicimos este año de la CONAVIP, que fueron 9.000 pesos en libros y fueron 280 libros que compramos. Eso sí, el año pasado más o menos así fue. Estoy tratando de acordarme que inclusive fuimos más de... Fuimos 2 personas de acá en la compra de la CONAVIP, me quedé pensando esto, y después le pedimos ayuda a familiares y a conocidos en Buenos Aires porque es un tema la compra en la compra. Es un volumen, bueno, claro. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces te da changüí para comprar mucho más si alguien te ayuda, ¿no? Está muy bien. En realidad, debo hacer una aclaración aquí, digamos, no es tan importante saber cuántos libros tienen, lo que estoy tratando de determinar es de mensurar de qué estamos hablando cuando hablamos de las bibliotecas. Estamos hablando de instituciones importantes de los barrios, por ejemplo. Estamos sí, seguro. De un puestito, digamos. No. De instituciones que tienen una vida importante, a eso me refiero. Bueno, frente a la vida importante, bueno, ya te entendí, pero más o menos esto como para ver, bueno, entonces nosotros tenemos esa cantidad de libros, más los libros que teníamos, que esto me parece también importante señalar. Hay en la compra de libros o en la venida de libros de alguien, porque a veces vienen también de Nación los libros o de la CONAVIP mismo, o si no de Nación, de otra entidad, de historia han venido. Es muy importante la compra de libros para las primarias, para las secundarias, compra de libros que tienen que ver con historia y con toda la revisión histórica que hay ahora con el tema del Bicentenario, por ejemplo. Nos piden de la EP, nosotros tenemos muy en cuenta por ahí las cosas que nos van pidiendo, bueno, la gente que más usa la Biblia, que en general es gente que tiene que ver con el estudio. También lo usan lectores o personas que les interesa la biblioteca desde otro lugar. El profesorado también, entonces tratamos de tener en cuenta que haya libros que tengan que ver con la pedagogía. Eso quiero decir. Tenemos... a partir de que viniera de la Valle, el teatro infantil y todo esto en oralías, bueno, de diferentes escritores que han venido y que eso lo promovimos mucho nosotros, tratamos de promoverlo mucho, trajimos muchos libros de teatro, por ejemplo. A partir de que suceden cosas empiezan a venir libros. Nosotros empezamos a pedir libros, quiero decir, ¿no? Pero tratamos de tener como eso, no sé si sirve esto. No, está las claro. Temáticas nos parecen importantísimas. Pero digamos, si ponemos sobre la mesa los socios, porque esto se mide en socios, digamos, ¿es una cantidad importante? ¿Es una cantidad pequeña? ¿Debería ser más grande? ¿Cuál es la situación respecto de los usuarios de la biblioteca? En la 4 de febrero se caracteriza por tener pocos socios activos. Socios activos se llama al que está al día con las cuotas, digamos, claro. Y que va, digamos. Estamos hablando de 150 socios activos, pero debe tener más de, por mes, más de 900.000 usuarios, que no son socios pero que van. Hay meses que rondan los 600, el último mes estuvo en esa. Vos estuviste en la 9 de julio, ¿recordás más o menos cuál es el movimiento de socios? Son casi el doble. Casi el doble. Sí. Ajá. Bien. El doble de libros. Sí. ¿Y la Cascada? La Cascada tiene 250 socios, que son, yo diría el 90% casi socios familiares, es decir, que abona uno la cuota y van 4, 5, 6 a utilizar la biblioteca. También sucede lo mismo que en la 4 de febrero. La mayor cantidad de gente que pasa no son asociados. En el caso de la Cascada son muchos chicos del barrio de Las Rosas, del barrio de la Cascada, pero que no están asociados. ¿Te animás a decir, por ejemplo, cuál sería el movimiento de libros de la Cascada?
La verdad que no tengo idea, tendría que preguntarle a Lupe, la bibliotecaria, pero por la tarde, por ejemplo, siempre hay grupos de 16, 20 chicos que van todas las tardes a hacer las tareas o a recibir clases de apoyo, más los que van a actividades, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, en vacaciones de invierno estuvo lleno todos los días porque hubo actividades prácticamente desde las 3:30 hasta las 18 y muchas veces te pasa esto, viste, que las madres te los dejan y tenés que cerrar y te tenés que quedar esperando. Podríamos decir que, digamos, muy a ojo, habría un movimiento de aproximadamente 2.000 libros, 2.000 usuarios entre las 4 bibliotecas mensualmente. Y se puede, puede ser. Sería un número razonable. Por ahí un poquito más, un poquito menos, pero sería un número razonable. Bien. ¿Por qué les pregunto esto? San Martín de los Andes tiene una tendencia a la levadura, digamos, ¿no? Hace menos de un año éramos 40.000 habitantes. ¿No? Teníamos, no sé, era el Distrito Federal de México, esto más o menos. Después nos dimos cuenta, como pensábamos algunos, porque me permití escribirlo antes, que San Martín no llegaba a los 30.000 habitantes y efectivamente en el censo dio 29.000 y moneditas. En ese contexto, 2.000 usuarios de una biblioteca es un número importante. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una pequeña cosa, digamos, 2.000 personas, o en todo caso, 2.000 usos, porque pueden ser muchas menos personas, pero 2.000 usos de libros al mes es un número realmente importante para la escala del pueblo, que eso es lo que quería finalmente establecer. Cuando estamos hablando de las bibliotecas, no estamos hablando de un pequeño grupo de gente que tiene por costumbre ir a sacar un libro. Discúlpame, y hay una cosa además dentro de esas 2.000 personas. Cada biblioteca, además, tiene como ciertas características que son propias y que la gente va a buscar determinadas cosas en esas bibliotecas. Por ejemplo, en la 4 de febrero funcionan desde hace años los talleres literarios, ¿sí? Al cual va un montón de gente, muchos de los que han ganado los premios del SEM surgieron de esos talleres o colaboraron con esos talleres o son jurados del taller. Yo hice ahí taller literario, di taller literario en la 4 de febrero. En la Ruca Trabún hay todo un grupo precisamente de gente del profesorado, de estudiantes que pasan por la Ruca Trabún porque tienen material de ese tipo. Por la Cascada, por ejemplo, van muchos chicos en busca de textos escolares o por el tema de que está el Cineclub de la Cascada a buscar películas que no están en los videoclips. Y a lo mejor no son socios, ¿querés llegar a eso o no? No, que estos son socios, pero ¿qué pasa? Por más que sean estos los socios, muchos de ellos son socios, hay un montón que no solamente no son socios, sino que fuera de estos grupos, de estos números que estamos dando, circulan por ahí solicitando cosas, oyendo un taller, o alguien que es socio saca para otro y no se computa ese número, ¿sí? Sin embargo saca un libro o va al taller o saca una película que no es de alguien que pasó personalmente y es un número más. Es un lugar que genera red social, sería. Pregunto. Y aumenta ese número, ¿no? Pregunto, el mundo de las bibliotecas es necesariamente un mundo de las palabras, porque en definitiva de eso se trata, ya sea inclusive a través de los talleres, aun cuando pueden ser talleres de pintura, pero digamos, estamos hablando del mundo de la palabra. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo si es el mundo de las palabras? Y bueno, precisamente porque, digamos, a ver, entre las bibliotecas, las 3 bibliotecas presentamos unas distintas, pero digamos, cartas de repudio con respecto a la reglamentación, ¿sí? Es decir, que si bien deberíamos terminar de acordar en determinados puntos, hay algo en lo cual al menos 3 bibliotecas estamos de acuerdo desde la comisión directiva, esto más allá de lo que después como miembros cada uno pensemos. Ahora, me parece que si del otro lado, ¿sí?, el tema de la palabra se utiliza para precisamente hacer una adaptación de la interpretación o interpretación de la adaptación, estamos en problemas.